Naturalmente nos sentimos atraídos por lo oculto y también en el judaísmo existe una parte esotérica. ¿Qué es la Cábala? ¿Qué es el Zohar? ¿Se puede estudiar libremente? ¿Podemos encontrar hoy en día auténticos cabalistas? ¿Estudiar Cábala otorga poderes sobrenaturales? Sobre estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Y mi nombre es Jonathan Beremi, como siempre les agradecemos por estar ahí. Llegamos al episodio número 29. Hubo una repercusión especial este episodio cuando anunciamos el tema que íbamos a tratar, Sí. que de hecho, para quien no se dé cuenta, estamos tratando el tema justamente porque estamos en los días previos a la Omar, que es una fiesta que vamos a ver que está muy asociada con lo que es Kabbalah y la mística. Ya nos adentraremos en el tema. Pero para empezar, tenemos que hablar de qué es la Kabbalah. Estamos hablando de un concepto que muchos lo mencionan. De hecho, si uno buscan en Google, en YouTube, los resultados van a ser por millones. Y no todo es lo que parece, así que tenemos que poner un poquito los puntos sobre Ya las vamos a sillas. llegar, ya vamos a llegar de a poco. Muy bien. Entonces, escuché una definición de Rav Shimon Lieberman que está muy interesante, que dice que la Kabbalah es para la Torá lo que la filosofía es para la ciencia. O sea, la ciencia uno agarra, investiga, analiza, hace cálculos, mide, y después hay toda una filosofía atrás que en base a esas mediciones va a construir teorías, y va a construir hipótesis, y va a poder desarrollar esa ciencia a un grado mucho mayor. O sea, uno midió la velocidad de dos objetos, y después surgen las teorías de la aceleración, de la fricción del viento. O sea, se complejiza lo que uno vio a primera vista, que es una parte importante de la ciencia, que es el análisis, con la filosofía que viene atrás y que lo amplía y le da lo que podemos quizás en un lenguaje más fácil de entender, le da una dimensión nueva. O sea, quizás la Torah tiene unas tres dimensiones, como tenemos en la vida diaria, y la Kabbalah podría aportar esa cuarta dimensión que la enriquece. Está bueno lo que decís, y ya para empezar, porque de a poco vamos a ir dándole a los chantas y mentirosos que andan dando vuelta, pero es importante eso, que para mí es básico que lo aclaremos ya de entrada. A la Kabbalah se llega, ¿sí? Por la Kabbalah no se empieza, es un paso que implica mucho estudio. Siguiendo un poco esta analogía que decís, que es como si fuera la filosofía para la ciencia, bueno, las teorías están, digamos, fundadas en mucho estudio, hay mucho estudio atrás, mucho conocimiento, romperse de los dientes y los ojos estudiando textos que son muy difíciles, y en todo caso después se llega a un nivel muy complejo, ¿sí? Pero Seguro. eso para tener como un puntapié inicial. Seguro. Y nos toca hablar del Pardés. Para empezar con un Sí. concepto, el Pardés aparece ya en la Tosefta como una forma de explicar la Torá. Después se desarrolla mucho en los textos de Moshe de León, un gran cabalista de España, del siglo XII y XIII. Y lo que él explica es que Pardés es un acrónimo. Pardés, para el que no sepa hebreo, es un huerto. Un huerto se dice Pardés en hebreo, pero son cuatro letras, y esas cuatro letras cada una representa como si fuera un acrónimo de un nivel distinto de profundidad en la Torah. La primera es el pshat, que es la parte más literal, lo que uno lee, lo primero que uno se encuentra en el texto. Después está el remes, que son insinuaciones. Después está el drash, que ya son una especie de alocuciones o exégesis, explicaciones más profundas. Y el cuarto nivel es el sod, que sod quiere decir literalmente secreto. De ahí viene la parte de lo más místico. O sea, el nivel 1, 2 y el 3 que mencionamos son lo que se llama exoterismo. O sea, son cosas que es para todo el mundo, libre, lo que el lenguaje cabalístico se llama el niglé, que es lo revelado, lo que es para todos. El cuarto nivel, esta cuarta dimensión que hablamos antes, es la parte esotérica, que es lo que es oculto, ya no es para todo el mundo, no es, o sea, no porque esté prohibido, vedado el acceso, sino porque Hay que dijimos llegar. antes, hay que llegar, y se llama Nistar, que es la parte, en el lenguaje coloquial hebreo, se llama Nistar por lo oculto, justamente lo que representa. Es interesante que todos los estudios judaicos tienen este concepto. En todo hay pardés. O sea, cualquier versículo que uno agarre de la Torá, uno puede de ahí aprender el pshat, el remes, el drash de ahí y el sod. O sea, toda la Torá tiene estos aspectos, y por eso decíamos que incluso en los textos que están más vinculados con la Kabbalah, constantemente se ven versículos. Traen versículos también de la Torá, de distintos profetas, del Shirashirim y demás. O sea, está todo interrelacionado. Así es, así es. Y para dar un ejemplo, porque las cosas siempre es difícil entenderlas si uno está en la abstracción, busquemos el primer versículo de la Torá, que es un versículo sobre el cual se ha Ahí ya, derramado claro. tinta, ya hay libros Pero de enteros Kabbalah mismo también. de Kabbalah, y primero de exégesis normales y aparte de Kabbalah, pero vamos a dar un ejemplo claro para que entendamos cómo uno puede entrar en profundidad en un concepto. El primer versículo de la Torá es muy conocido por todos: Bereshit bara Elohim et hashamayim betaaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, el pshat, dice Rashi, mira, ojo, atento en la parte literal, dice Rashi, que es la primera explicación, la primera dimensión, pshat. Dice, está hablando en un verbo que está construido, o sea, termina con
con un verbo que viene a continuación de otra cosa, conectado con lo siguiente. Por eso Rashi, no hay que decir en el principio, o sea, que en el principio Dios creó, sino que estamos hablando del principio de la creación del cielo y la tierra. O sea, lo que viene a continuación es consecuencia de esto. En el principio de la creación del cielo y la tierra ocurrió y toda la creación que viene posterior. O sea, que cambia un poquito, un tecnicismo en la forma de leerlo. Queremos profundizar más, vamos a la segunda dimensión, remes, tal cual. Remes, dice el remes, es que ya explicaciones más insinuadas, mucho más profundas. Dice, miren, este versículo son 7 palabras. Y nosotros sabemos que el mundo, dice el remes, va a durar 7 milenios. Entonces, fíjense, justo son 7 palabras, 7 milenios. Y no entramos a la cábala todavía. Y no entramos No es en el Kabbalah. Sod. Esto es remes nada más. Dice así, y dice, son 7 milenios, de las cuales de las 7 palabras, 6 tienen la letra Aleph, que representa el número 1000 y también representa a Dios. Es la unicidad divina. Y todo esto de vuelta, no es Kabbalah, estamos hablando de remes. Entonces dice él, si se fijan, no casualidad que esas 6 palabras que tienen Aleph, 2 la tienen al comienzo, 2 la tienen en el medio, en la segunda posición, y 2 la tienen en la tercera posición. Y los sabios hablan de que esos 6000 años se dividen en 3 periodos de 2000 años, de los cuales uno representa el caos, que son los primeros 2000 años de historia, después los 2000 años de revelación, que es con la entrega de la Torá y la construcción del Beit HaMikdash, y los terceros 2000 años, que son los que estamos viviendo ahora, que son donde se busca el equilibrio entre el caos y la revelación divina, donde no tenemos tanta revelación ni tanto caos, y estamos tratando de encontrar nuestro camino. Entonces, fíjense, justo 6 palabras, 6 veces la letra Aleph, 2 veces en cada posición, para insinuar justamente en qué momento de la historia estamos y todo el proceso de la historia en un solo versículo. Vemos cómo de repente ya vemos una segunda dimensión, ya lo que nos parecía que medio metro, ahora es 1 metro por 1 metro, ya tenemos una superficie. Después tenemos el Drash. Drash son exégesis, como dijimos al principio, todavía en la parte pública de lo que es la Torah, la parte más revelada. ¿Y cuál es el Drash? Dice Rashi, Bereshit es Biglala Reshit. ¿Qué es Reshit? Reshit quiere decir el pueblo de Israel, Reshit quiere decir la Torá. Lo principal. Sí, lo principal. Dice Rashi que el mundo fue creado por la Torá. O sea, sin la Torá que le da sentido al mundo, el mundo no era creado. Eso dice Rashi justamente buscando el Drash. Y si nos vamos al Sod, ya que ahora sí es la parte cabalística, tenemos ya otros mundos por construir. El concepto para el que ha sabe un poquito de Kabbalah o ha escuchado cosas sueltas, quizás, Tzimtzum, es que Dios es algo infinito, y si es algo infinito no puede dar lugar a ninguna creación. Contracción. Entonces tuvo que contraerse, tuvo que achicarse él para dar lugar a la creación del mundo. Y después está el concepto de Shevirat HaKeilim, que hizo vasijas, y las vasijas las llenó de luz y se explotaron. Pero son todos más. Vemos cómo de repente lo que tenía una dimensión y una lectura, que uno dice, mira, yo compré la Biblia en español, la leí, ya la entendí. Te das cuenta que ese versículo que queriste entender tenía capas y capas y capas, y nos estamos quedando cortos porque de cada una hay un montón más. Ahora, es importante también para aclarar que a pesar de que están estas 4 dimensiones en el Pardes, hay una famosa frase del Gaón de Vilna que le aclara que nunca hay contradicción, digamos que el Sod no contradice al Pshat, sino que es volver al mismo Pshat con otro entendimiento. ¿Sí? Todo está, insisto con esto, todo está conectado, y es muy importante entender que a la Kabbalah, o los conceptos cabalísticos que estamos mencionando, se llegan después de tener una gran claridad. Es decir, sería ridículo empezar a estudiar Bereshit cuando la primera vez que uno lo lee, o incluso la vez número 20 que uno lo lee, intentando enfocarse simplemente en la parte del Sod. Para llegar allá, primero es todo como si fuese una escalera, uno va por distintos niveles. Son las materias correlativas de la facultad, ¿no? Que uno tiene que ver la primera para la segunda. Sí, de hecho, un ejemplo que dimos antes de empezar a grabar, dijimos que si uno tiene un edificio muy lindo y arriba tiene el penthouse, que es la parte más linda, ese dúplex con vista a toda la ciudad y con jacuzzi, con todo los amenities que quieras tener en la casa, pero no puedes empezar a construir ahí. O sea, no puedes de repente en el aire flotando hacer, yo quiero un penthouse, construirme flotando mi penthouse. No va. Uno tiene que construir edificios de sus cimientos, primer piso, segundo piso, hasta llegar a esa parte, porque si no, hace algo que es una imaginación que cree que está haciendo algo y no tiene un sustento, una base. Como dijimos antes, no me comiste el nombre del Gaón, que si desconectaste de la realidad, o sea, no puedes crear de esto algo separado y único y nuevo. Es toda una construcción que le da una cuarta dimensión a lo que ya existe. Si no tenés nada previo, una cuarta dimensión sola, no estás viendo absolutamente nada. Bueno, el Talmud, de hecho, varias veces menciona esto de cómo, por ejemplo, se menciona varias veces en el Talmud el concepto del Maaseh Merkabah. ¿Sí? Maaseh Merkabah sería el estudio de un fragmento del profeta Yehezkel, en donde se habla de, no sé cómo traducirlo, si la carroza, pero en realidad vamos a llamarlo Maaseh Merkabah, en donde aparentemente sería en las escrituras un concepto que está muy relacionado con la Kabbalah. Y el Talmud dice que enseñar Maaseh Merkabah es simplemente para personas muy, pero muy preparadas. Y también está el famoso caso en donde
4 grandes sabios ingresaron al Pardés, justamente utilizan el término Pardés, y Seguro. simplemente uno de ellos, que era Rabbi Akiva, salió de manera normal. Lo Sí. mencionamos este tema. Dijimos, vamos a hablar especialmente de un capítulo de esto, quizás, Ok. quizás lo hablaremos en Pero, profundidad otra vez, pero se hizo la luz. justamente se hizo la luz. Sí. Pero Es obviamente, parte del sol. obviamente estamos hablando de grandes sabios que llegaron a este nivel. ¿Sí? Sí. Bueno. Tenemos entonces que quedamos que, de vuelta, la Kabbalah no se convierte en una... Hay mucha gente que, ¿sabes qué? Agarra una charla de psicología o de autoayuda. ¿Ya querés arrancar a empezar? No, Vamos a- podemos tirar una Ok, bomba sí, por que de favor. repente le pone 2 letras judías y ya esto es Kabbalah. Oh. Señores, sepan que hay mucha gente dando vueltas que está engañando a los demás, que está creyendo, haciendo creer que esto es una cosa por otra. No es así de fácil. Si fuera así de fácil, la Kabbalah no sería lo que es. Ya que arrancaste con eso, tengo que decir 2 conceptos. El primero, hay algo que es bastante sorprendente, que en todos los aspectos de la vida uno no cree en el resultado inmediato, o al menos si te aseguran resultado inmediato, duda. Duda, tal ¿Sí? cual. Una Bueno, inversión con una rentabilidad de sí, 200%. o incluso alguien que quiere hacer dieta y dice, mira, toma esta. Yo perdí peso, me acuerdo que estaba Eric Estrada. Todos Yo antes sabemos. era un infeliz. Claro. Dale. Todos sabemos que es mentira, todos sabemos que no puede ser. Entonces, aquel que te asegura un curso, que en 2 meses vas a poder decir un par de combinaciones de nombres y va a estar flotando el sillón en el living de tu casa, es bastante extraño. Pero además lo sabemos nosotros en cualquier aspecto. Lo aceptamos en economía, lo aceptamos en cuestiones de gastronomía, lo aceptamos también en ejercicio físico. Entonces lo entendemos. Ahora, en la parte espiritual, que por lógica es mucho más complicado de entender, creemos, no, vemos algún video de alguien hablando, sí, nos va a decir la Sefirot y pone, obviamente, concepto básico, dejarse la barba larga, pero con un par de colores raros, y poniendo así cara de sabio. cara de sabio. Entonces veo un par de videos y entendí que habla. La verdad que eso, por un lado, es una falta de respeto a los grandes sabios, y por otra parte es una falta de respeto a nuestra propia inteligencia, si sabemos que esto no funciona así. Seguro, seguro. Y bueno, este episodio se caracterizó por la cantidad de preguntas que tuvimos, Sí. así que vamos a tratar de mecharlas con lo que vamos desarrollando, porque si no, se va a hacer toda una sección muy larga de preguntas Dale. y respuestas. Sobre esta introducción tenemos unas preguntas que vamos a leer ahora. Linda vía Twitter dice, siendo la Kabbalah la esencia de la Torah, ¿por qué han preferido quedarse con la parte literal e ignorar los nombres del Eterno que nos ayudan a cambiar el rigor de nuestras vidas? ¿Por qué solo ahora se comparte esta sabiduría? Yo diría, para responderle, que no es que se ignora esta parte es importantísima, No. pero como dijimos, viene luego de una construcción. Si querés empezar por ahí o creer que, de hecho lo que dice, quedarse con lo literal e ignorar los nombres, eso no existe. O sea, uno tiene que agarrar la combinación de todo y darle más dimensión, y según su capacidad, su esfuerzo y lo que más le gusta investigar, profundizar para incrementar ese conocimiento en todas las dimensiones. Pero no por eso, vuelta, dejamos de lado una. De hecho, el que deja de lado lo literal y agarra la Kabbalah es decir algo muy grave. Entonces tenemos que ver cómo combinar todas las situaciones. Déjame que te cuente una historia que justo la contó hoy Rab Yitzhak Berkovich, Rosh Yeshiva de Yatorá. Contó lo siguiente. Resulta que en una época, no sé hace cuántos años, había como un gran boom de muchos jóvenes que querían estudiar Kabbalah. Entonces veían eso y algunos le pedían, estaban fascinados por, bueno, estos conceptos cabalísticos. Entonces dijo, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a intentar a ver si podemos traer algún rab que pueda dar una clase introductoria a esto. Ahora, lo que pasa es que trajeron a una persona que sabía, y sabía en serio. Hizo la clase introductoria y los chicos se quedaron recontra aburridos. ¿Por qué? Porque el estudio de Kabbalah es un estudio súper complicado. O sea, es que prácticamente es como estudiar un nuevo lenguaje con nuevos términos. Entonces, este mensaje, a quien le agradecemos, obviamente, hay que saber tener cierta humildad de ser. A mí no se me ocurre intentar aprender en una semana física cuántica. Por más que sea absolutamente básico y súper importante para la vida, bueno, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no repasás un poquito de matemática? Vamos de a poco y después llegamos a eso. Entonces, no es que se decide dejar de lado esta parte, no, hay gente muy sabia que llega y se dedica constantemente, y por suerte cada vez son más, se está abriendo un poco este estudio, quizás más adelante vamos a hablar de este tema, pero hay que tratar este tema con el respeto que se merece. Así es, ¿querés leer a Werther? Dale, Werther mandó un mensaje, dice, ¿es cierto que con la Kabbalah se puede destruir a una nación entera? ¿A un presidente? ¿A una persona? Leí que los judíos le generaron el cáncer a Chávez, al presidente Hugo Chávez, ¿sí? Expresidente de Venezuela, porque maldijo a Israel. También que los judíos ortodoxos maldicen a los cristianos cada vez que pasan por sus iglesias. Muchas gracias por dejarme este mensaje para mí, sí, la verdad. Un amigo. No, está bien, porque Werther nos da pie a hablar de cosas que realmente mitos que circulan, ¿no? Sabes que estudiar Kabbalah y vas a destruir a tus enemigos, vas a ser el gran mago blanco del Señor de los Anillos, ¿viste? Vas a destruir a todos.
La Kabbalah no es eso, la Kabbalah es una filosofía que busca el desarrollo del mundo, el trabajar con lo que el mundo nos provee para superarnos como personas, como en gran parte el judaísmo lo persigue, solo que busca unos caminos más complejos, más difíciles, donde hay un camino hacia el místico, pero no estamos hablando de una magia para hacerle mal al vecino. O sea, aparte, es importante, no está separado, no es que la Kabbalah está separada de las 613 mitzvot. O sea, Tal cual. el judaísmo es una decisión de vida y es un estilo de vida, es una religión que tiene reglas. Lo que la Kabbalah propone y explica es, sobre todo, lo que está, no sé decirlo por detrás o por lo que subyace a estas mismas reglas, pero no está desconectado. Porque otro ejemplo que daban, un rabino que escuché, con el que hablé hoy, hablando un poco, me decía, yo daba clases de las leyes judías para principiantes. Me dijo, ¿sabés cuándo la gente venía y se llenaba de alumnos? Estamos hablando de alumnos que tal vez en muchos aspectos de su vida no cumplían con las leyes judías, estaban aprendiendo. Cuando hablaba de hacer el lavado ritual de manos, se llenaba de gente. Porque todos hablaban, no, porque esto es súper místico, que si te lavas. Entonces, llama la atención, son fuegos artificiales. Los fuegos artificiales que generan, ¡wow! Y te quedas sin nada. Sí. Y también escucha que estamos con esto, la gran parte de clases que uno escucha de judaísmo tienen Kabbalah. O sea, la Kabbalah se filtró en muchos aspectos, dándole sentido a muchas cosas que vamos a desarrollar más después. Pero de vuelta, cuando te ponen el cartel que dice Kabbalah es porque te quieren enganchar con el tiempo compartido, ¿viste? Claro. Quieren venderte algo rápido y fácil, pero la verdad es que el judaísmo bien desarrollado, tiene siempre Kabbalah y es parte de un todo, que tratar de separar una cosa de la otra va a hacer que se pierda la totalidad. Volvemos un poco para... Esa sección y después seguimos. Ok, dale. Dos más, una que tenemos Víctor vía Twitter dice, ¿es cierto que con los poderes ocultos de la Kabbalah Will Smith ha logrado ser muy famoso? No, mirá, ha sido muy famoso por darle un bofetazo. Controlar la ira no lo ha logrado con la Kabbalah. Se hizo muy famoso últimamente por pegarle un bofetazo a Chris Rock. Sí, tal cual, no, de hecho, justamente escuchaba hoy un cabalista muy serio que él decía como algo básico en Kabbalah, antes de empezar a estudiar es controlar las cualidades, Obvio. Desarrollo como persona. Entonces, estás hablando con una persona que después se dispara con un violento, es famoso por Kabbalah. Hay mucho de mito, no sé si Will Smith estudió Kabbalah o no, no creo, No lo sé. pero vemos cómo de vuelta se mezclan las cosas, la fantasía con la realidad y es todo una especie de un ambiguo difícil de controlar y de digerir que no nos va a ningún lado. Ok, y acá esta es una buena pregunta para conectar con lo que sigue. Sí. ¿Podemos encontrar la Kabbalah en la Torá o es parte de la tradición oral? Preguntó Javi en YouTube. Muy bien. Acá se conecta. Sí. Tal cual. Vamos a volver entonces ahora a dónde viene la Kabbalah. Ya que hablamos tanto de Kabbalah y más o menos qué es, empecemos de dónde surge. Y hay una figura, si bien la Kabbalah surge desde tiempos inmemorables, o sea, de Adán Rishon. Desde el primer hombre siempre uno buscó el sentido, como en el libro La vida, el hombre busca el sentido. Desde el primer hombre el hombre busca el sentido. Desde siempre en la historia de la humanidad el hombre busca el sentido. Entonces, el primer hombre lo hizo, de hecho hay libros que se atribuyen al primer hombre, el libro de Adán Rishon, libros Sefer Yetzirah, libros de Abraham Avinu, un montón de libros, el Sefer del Malaje Raziel. Hay muchos libros que se atribuyen a cada uno de otras etapas y otras personas, pero vemos que siempre se buscó esto. Ahora, uno quiere abrir la Torah y ver la Kabbalah, con cosas que uno habla de repente, las Sfirot, que vamos a hablar más adelante, Geburah y Tiferet, ve que la Torah, los Pesukim hablan de esas cosas también. Ahora, sin un conocimiento cabalístico no te llegas a ver la profundidad de lo que el Pasuk quiso transmitir, pero muchas veces hay insinuaciones. Y si tenemos que poner un punto en un padre de la Kabbalah, porque siempre hubo cosas sueltas, pero una figura central... El que se masificó gracias, o está absolutamente vinculado con él, y ya que estamos por eso también cercanos al Aqua Gomer, sí. Sin duda es Rabbi Shimon Bar Yochai, que como decimos, no es que es el primero que se ocupó de la parte oculta de la Torah, esto estuvo siempre, aparte también el nombre Kabbalah tiene que ver con la recepción y la transmisión. Es que de maestro a alumno, seguro. De hecho, su maestro era Rabbi Akiva, claro. Y también fue un ejemplo de muchos aspectos. Es el que entró al Pardés. Es el que entró al Pardés, cuando él discute a veces de repente, hay una discusión famosa entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael que dicen, ¿por qué hacemos la Sukkah? Y Rabbi Ishmael te dice, mira, porque hubo Sukkot en el desierto. Y Rabbi Akiva, no, por las nubes de gloria. Siempre busca un concepto mucho más profundo de la pshat, de lo literal. Y Rabbi Shimon Bar Yochai, vamos a ver, si uno ve cuando una persona representa una filosofía, que la puede aplicar en todo lo que es en su vida. Hay una discusión que es un poco técnica en el Talmud, que se llama Davar Sheino Mitkaven. Es una discusión que se da en Shabbat, pero también el resto de mitzvot, que de repente una persona hace una acción y sin querer provoca otra. Por ejemplo, en Shabbat está prohibido la poda de plantas. Uno puede cortar plantas en Shabbat, es podar y es un trabajo prohibido. Ahora, ¿qué pasa si uno camina por un lugar donde hay pasto? Uno va por un parque caminando y de repente solamente el zapato arranque un poquito de pasto cuando camina, porque es muy normal. Entonces hay una discusión del Talmud si eso se puede o no se puede. La discusión es entre Rabbi Yehuda, que dice que está prohibido. El hombre hizo una acción negativa, cortó pasto, así que está prohibido caminar por el pasto en Shabbat. Viene Rabbi Shimon y dice, no, está permitido.
Y el Shulchan Aruch legisla como Rabbi Shimon, que está permitido. ¿Por qué dice Rabbi Shimon que está permitido? Porque él da mucha fuerza a la intención. ¿Tu intención cuál es acá? ¿Estar podando el pasto o caminar con tu pareja a dar un paseo por la plaza? Entonces, la intención tiene una fuerza tan importante que los trabajos que están hechos sin intención legalmente quedan completamente exentos de responsabilidad. O sea, no podaste el pasto, vos caminaste por el parque. Después, si no hay forma de caminar sin podar, es otro tema lágico que no nos vamos a meter ahora. Y una historia más que hay también muy conocida, que de hecho es la que después causa, no vamos a contar toda la biografía de Rabbi Shimon en este capítulo, No. lo vamos a dejar para otro quizás para más adelante, está muy interesante también, pero hay una discusión entre tres sabios, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi y de vuelta Rabbi Shimon. Fíjense que de vuelta son Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, son los mismos dos que antes. Hablando de Roma, una discusión política en un café, un bar, Hablando de Roma. hablando de Roma, no lo había pensado. Están hablando sobre Roma, que era el imperio dominante, o sea, la potencia ocupante de ese momento de Israel, y de repente Rabbi Yehuda dice, mira, escúchame, está bien, pueden ser mal, lo que vos quieras, pero mira lo que hicieron. Hicieron mercados muy, muy desarrollados, traen especies de todos lados, traen gente de todos lados. Hicieron puentes que nos permiten pasar de un lado a otro lugares sin problemas. Hicieron baños públicos también, que era como decir el spa de la época, eran un sauna de la época. Podemos disfrutar eso también, dice Rabbi Yehuda. Ya estaba viendo los actos que hizo Roma. Viene Rabbi Yossi, se queda callado. La discusión ve pasar la pelota y él no opina. Y después Rabbi Shimon, que va a dar un comentario que le va a costar el exilio y la pena de muerte de parte de Roma, que dice, ¿sabes qué, Rabbi Yehuda? Estás equivocado completamente. Le dice, lo que hicieron, lo hicieron por ellos. O sea, pusieron mercados para traer buena gente de la profesión más antigua del mundo para que lucrar con ello. Hicieron los baños porque ellos están cansados después de su trabajo y quieren disfrutar del baño. Hicieron puentes para poder pasar a cobrar impuestos con más agilidad y recaudar más rápido los impuestos para Roma. Entonces te das cuenta que de vuelta Rabbi Shimon, en la discusión de café, que aparentemente discusión de café, si se puede decir así, vemos que Rabbi Yehuda de vuelta, yo veo los actos, el puente está hecho, sí, buenísimo, ya está, agradezco a Roma por el puente. Y Rabbi Shimon dice, no, estás bien, te falta una dimensión más, te falta la dimensión de la intención. Está hecho el puente, pero con una intención mala. Entonces el puente ya no es algo bueno. Un aspecto importante, mencionamos a Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿por qué? Porque es aquel al que se le atribuye el Zohar. ¿Sí? El Zohar es como el libro madre de la Kabbalah. Ahora, algo que es importante y que también, hablando, para este episodio fue muy necesario consultar con gente que sabe mucho del tema, ¿sí? Porque estos temas son, como decíamos antes, hay que tratarlos con respeto y con la sabiduría que se merecen. Y él me mencionaba algo, Rabbi Shimon Bar Yochai, que genera toda la gran festividad del Lag BaOmer y siempre se lo vincula con la Kabbalah, era una persona que en el Talmud, tal vez el hecho que lo destaca él, era alguien que estaba eximido de rezar porque estaba constantemente estudiando. Eso es algo que no es frecuente ni siquiera para los grandes sabios del Talmud. Sí, que trabajaba, Claro. tenía sus ocupaciones, estudios. Entonces, el punto que es importante para destacar, y de vuelta insistimos con este tema, es que para el judaísmo lo más alto es la sabiduría. No es simplemente la cuestión sentimental y que, bueno, ¿cómo se dice esta combinación de nombres? Como decía antes, para que el sillón se ponga a flotar. No, Rabbi Shimon, que es el padre de la Kabbalah, por así decirlo, o es una gran autoridad cabalística, era alguien que estaba constantemente estudiando. ¿Sí? No es que estaba mirando los videos de YouTube, mirando a los cabalistas. Es alguien que se dedicó y se esforzó muchísimo para llegar al nivel al que llegó. Sí, y podemos introducir un concepto también de Kabbalah que quizás escucharon hablar, que es el tema de Nitzotzot de Kedushá y de Klipot, que justamente, Chispas, ¿sí? sí, traducido es como las chispas de espiritualidad y las cáscaras, o sea, la parte que uno quiere agarrar y la parte que uno quiere descartar. Y entonces, una explicación de qué son los Nitzotzot de Kedushá es toda buena acción que no fue completa. O sea, a una persona de repente se le cae un billete del bolsillo y con eso ayuda a un pobre. La acción fue buena, terminó haciendo caridad, pero su intención era que el billete quede en el bolsillo. O sea, como sacó la llave, se le cayó el billete y hizo una acción buena, pero sin la intención correcta. Entonces, eso es una acción buena, pero que queda flotando con muchas clipot, que queda envuelta en una intención no del todo altruista. Entonces, el trabajo de este mundo es justamente recuperar también esas buenas acciones que quedaron medio en ese limbo espiritual para también elevarlas y que lleven al mundo a su mejora. Hablar de Rabbi Shimon Bar Yochai es obviamente imprescindible en un episodio dedicado a la Kabbalah. Ahora, el Zohar, o al menos el estudio del Zohar que tenemos hoy en día, está también marcado por otro gran sabio, que es el que también que generó un quiebre en el estudio cabalístico, que fue sin dudas el Arizal. Es decir, cuando hablamos del estudio cabalístico hoy en día está, por así decirlo, el texto madre, que sería el Zohar, y después el análisis en profundidad que generó el Arizal mucho tiempo después. Esto lo digo para decir como dos nombres que muchas veces suenan,
Sí. Hubo muchísimo uso, hubo como 1400 hablando, años de diferencia sí, entre uno y otro. para que quien no esté ubicado temporalmente, Sí. Rabbi Shimon estamos hablando de la Siglo época del I. dominio romano, fin del siglo I, principio del siglo II, y el Arizal estamos hablando que desarrolló toda su parte fuerte de desarrollo, de desarrollo como maestro, porque también tuvo época de alumno, también vivió muy joven, murió a los 38 años, pero su parte fuerte fue al final de su vida, estamos hablando de 1570, 71, 72, últimos 2 años que vivió en Tzfat, que volvió de Egipto, y estamos hablando justamente 1300 y pico de 1400 años casi de diferencia entre uno y otro, pero con esta conexión del aporte que dieron a la parte Claro, espiritual. para tenerlo en claro, leía un texto de un rab que también hace muy accesible, fue un rab bastante polémico, tal vez en algún momento le dediquemos un tiempo, un episodio a él, fue el rab Aryeh Kaplan, pero sin entrar en profundidad en sus enseñanzas, él aclara que antes de que llegaran las explicaciones del Arizal, el texto del Zohar era considerado sumamente sagrado, pero era prácticamente inaccesible. Lo que hizo el Arizal, el gran aporte del Arizal es poder hacerlo un poco más comprensible este texto, que si no parecía como súper enigmático, y logró abrirlo un poco. Por eso mucha de la Kabbalah que tenemos hoy en día está sin dudas marcada por la explicación del libro de Letz Haim. ¿Sí? Así es. Claro, que es lo que aportó para las enseñanzas cabalísticas. Y bueno, ya que dijiste Etz Haim es el árbol de la vida, que también es algo que es muy recurrente en los cursos de Kabbalah, junto con las 10 Sefirot, que son las 10 Sefirot, ahora vamos a explicar qué son, pero juntas forman una estructura que aparentemente es como el árbol de la vida. Entonces, que la estructura humana también. Que también se asocia con la estructura humana, se asocia con un montón de, con cada uno con una parte del cuerpo. Y son, para que lo entendamos a nivel cabalístico, la Kabbalah clara que Dios es inaccesible. A Dios se lo llama Ein Sof. Ein Sof es algo que uno no tiene final. Toda la persona que quiere agarrar algo, vamos a un ejemplo práctico, concreto, yo quiero agarrar un vaso, el vaso tiene que tener un límite. Yo donde empieza el límite del vaso, pongo mi mano y lo agarro. Algo que no tiene límite, yo no lo puedo agarrar. O sea, agarrar el cielo. El cielo es inagarrable porque no tiene un límite, no termina acá y empieza acá, por más que tenemos estratosfera y los niveles del cielo y para abajo también, a nivel humano nos parece que es inalcanzable. Entonces Dios tiene esa cualidad de ser ilimitado totalmente, ya ni siquiera como el cielo, sino mucho más. Pero los cabalistas dicen, ¿sabes qué? Dios es inaccesible. Entonces, por eso hablamos antes de la contracción que él hizo para dar lugar al mundo, pero el mundo no está libre de Dios. Entonces Dios se manifiesta en el mundo a través de las 10 sefirot. También se lo llama esto Shekhinah, que es como la parte accesible de Dios, si podemos llamarlo así. No es que hay 2 dioses, ni siquiera hay 10 dioses, o sea, podemos siempre hablar de un solo Dios, pero que se manifiesta de 10 maneras distintas para que podamos nosotros los humanos vincularnos con él. La palabra sefirá en sí hay varias opciones, depende de cada cabalista cómo lo explica, si es de zafir, que es la piedra preciosa del zafiro, que es la que el Talmud establece que es con la que se construyeron las tablas de la ley, como una especie de algo brilloso, valioso y espiritual junto al mismo tiempo. Más que nada son luces, son manifestaciones divinas en este mundo. ¿Querés meterte en ese tema? ¿Estás seguro? Yo creo que la gente Menciona, lo quiere saber. la gente quiere escuchar los nombres. Tal cual. Pero... Son nombres en hebreo que vamos a explicar brevemente qué es cada uno, la traducción por lo menos, de qué se trata. Tenemos Keter, que es la sefirá arriba de todo, la más alta. Es una estructura que cualquiera puede bajar la imagen en internet, sí. Van a verla cómo se distribuye. Keter es corona, justamente la corona está por encima de la cabeza del rey, o sea, ni siquiera el rey, sino por encima. Claro. Por encima de todo, representa la voluntad, y cuando se asocia también con colores, que uno de los primeros cabalistas que lo hizo esto fue el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, asoció cada sefira con un color, es el color invisible, o sea, es un color que no llegamos ni siquiera a ver, ¿está bien? Que es parte también de, si se fijan está todo relacionado, pues después es cursos enteros de cómo se relaciona, pero... Es otro precio. También, no, después hay conexiones también internas, también. Bueno, con la sefirá Taomer tenemos ya un poquito. Entonces, Jochma, la segunda sefirá, que es sabiduría, es la creatividad, las ideas, es la conexión con el Keter, o sea, no se puede acceder a la corona sin llegar a la sabiduría, asociada con el color azul. Tenemos la Biná, que es el entendimiento, raciocinio, canalización de la sabiduría, asociada con el color amarillo. Hay una sefirá que es y no es, que es el Da'at, porque siempre hablamos de que se divide la sabiduría en Jochma, Biná y Da'at. Pero Da'at es una sefirá optativa, se puede llamar así, porque son siempre 10. Entonces, si contamos Keter, algo parecido dijimos cuando hablamos de las 10 tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, que dijimos que si uno cuenta a Yosef dividido, deja de contar a Leví. Acá lo mismo, acá es si uno cuenta el Da'at, lo cuenta el Keter, si cuenta el Keter, lo cuenta el Da'at, es una u otra. Después está el Gesed, que es la bondad, los actos de entrega total. El representante más grande de esto es Abraham Avinu, nuestro patriarca Abraham, sí, que fue siempre brindarse a todos, asociado con el color blanco. Geburá, que es justicia pura, severidad, fuerza.
Itzhak, el patriarca Itzhak, que también fue justamente lo contrario a Abraham y se asocia con el rojo. También, fíjense que hay relaciones entre los tonos, los colores y las formas. Tiferet, que es la belleza, que integra el Gesed con la Gburá, que es Jacob, justamente llegar La al belleza. equilibrio, tal cual, Jacob. Tenemos que integró ambas cosas, fue buscar el equilibrio. Siempre hay sefirot que están en un lado, a la izquierda, a la derecha. Sí, sí, Tiene muchos simbolismos hay que importantísimos. estudiarlo. Hay que Sí, estudiarlo en sí. profundidad. Estamos pasando a vuelo de pájaro, como se dice, Sí. que es el color verde. Netzach, eternidad, trascendencia por medio de actos. Se asocia con Moshe, que fue lo que nos dio trascendencia al pueblo judío. Rosa pálido como color. Od, que es el esplendor, gratitud y obediencia. Es Aarón, rosa oscuro. Y Esod, que es el fundamento, que es la conexión con el cielo y la tierra, que se puede traducir como conexión entre idea y acción, justamente, que es lo que muchas veces falta. Yo quiero, yo pienso que, pero si no lo llevas a la práctica, queda todo en el aire. Es Yosef, y es el color naranja. Y la última, que es la más baja de todas, es Malhut, que es el reinado, que es justamente recibir todo lo que hablamos antes por medio de la anulación. O sea, no por creerse más grande que los demás, sino justamente por creerse más chico. Y el representante de esto es el rey Obviamente. David, que a través de su humildad llegó a la grandeza. Es interesante. Y se asocia con el color azul y el negro. Ok. Tenemos preguntas sobre esto que las vamos a mencionar rápido, justamente. Pero no, simplemente después a ver, yo te voy a decir, ya que estamos, la idea no es que sea un shiur, sino un podcast. La verdad es que cuando uno menciona, da un poco de pudor dar estos nombres y mencionar estos temas, porque, perdonen que insisto con esto amerita muchísimo tiempo de estudio. Cualquiera que pueda intentar abrir un libro de Kabbalah, que esto también es importante, no es que están guardados, hay que bajo 7 llaves, los libros se pueden conseguir. Y apenas uno abra un libro de los que estamos mencionando, ya fuera Sefer Yetzirah, cualquier libro de Zohar, y uno los puede leer, se dará cuenta de que no va a entender nada si no está guiado por algún maestro, y aparte porque implica horas y horas de sentarse. Es más, algo que no quería dejar de mencionar, uno de los grandes cabalistas que siempre se mencionan y de los cuales tal vez se han expandido más sus escritos porque lo escribe de un modo que tal vez no parece tanto Kabbalah, que es el Ramjal, ¿sí? Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Él tenía lo que se llama un takanón. Hay que seguir una regla para entrar en su centro de estudios, tu casa de estudios. Para poder estudiar ahí, uno tenía que cumplir con ciertas reglas. Y ahí estudiaban Kabbalah, digamos, constantemente. Uno de ellos era, por ejemplo, ser absolutamente experto en todo el Shulchan Aruch, ser un experto en todo el Talmud, terminar el Talmud varias veces por año, con lo cual es algo a lo cual, insisto, se llega. ¿Sí? Lo que mencionamos recién en el tema de los nombres, no digo, bueno, entonces voy a pintar mi casa de rosa pálido, porque no faltan eso, ¿sí? Voy a pintarlo de verde, que verde en realidad es esplendor, y entonces para que haya esplendor en mi casa la pinté de verde. Pintar la casa de verde te va a quedar horrible, pero no sé cuán cabalística va a ser la casa. Sí. O sea, uno de vuelta puede quedarse con una especie de feng shui hecho en base a la cábala, Sí, que no es la cábala que queremos desarrollar. De hecho, uno de los grandes cabalistas de nuestra generación, el que fue el Rabba Buhatzir, el Baba Sali, él a los 17 años era Dayan. Dayan es, para el que no conozca, existe el cargo en el judaísmo, puede ser un moré, una persona que enseña, está el cargo de Rab, de rabino, que es una autoridad ya alágica. Después está el cargo de Dayan, que viene después, que ya es un tema, una persona versada no solamente en la parte cotidiana de la ley, sino también en las causas de daños y perjuicios. Es un juez rabínico. Entonces, este hombre a los 17 llegó a ser juez rabínico. Después se hizo cabalista, pero no empezó por cabalista y después de otra cosa. Tenemos que ver cómo la construcción es progresiva. Sobre el Arizal me olvidé contar que el Arizal, el maestro, él se llamaba el Rabad, el Rab Ben Zimbra, Rab David Ben Zimbra, y el Radbaz, perdón, Radbaz, y por el acrónimo. Y en el colel que estudiamos nosotros, nuestro Rosh Colel es Radbaz, también de apellido. Hoy justo hablé con él, el hombre ya muy, muy mayor. Generación número 17 del Radbaz, o sea, era toda una familia de maestros que se decidieron de él. Y tengo preguntas sobre Sefirot que vamos a mencionar hace un poquito para cómo la gente, vamos, cómo se puede ir para el lado correcto o incorrecto. Preguntó Marta. Dale. Para mí es una incógnita el tema de la Sefirot. Nunca entendí ni el significado de cada palabra ni de cada nivel. Y esos entrecruzamientos me apabullan. Será un milagro que puedan conmigo. Es justamente tocar el punto que queremos decir, que es difícil. Sí, claro, es sorprendente porque dice, es muy difícil, entonces, pero es todo, nadie tendría nadie sería tan sinvergüenza, sigo con el ejemplo de física cuántica, que nunca ni siquiera vi un libro, pero me suena como algo muy complicado, pero nadie tiene nadie es tan sinvergüenza. Bueno, la verdad es que me voy a poner a leer física cuántica en el verano, si hay gente que está leyendo una revista, yo me voy a poner esto en la playa. No funciona así. Sí. O sea que Marta tiene razón. Claro, es difícil. está buenísimo. Es correcto, por ahí se empieza por entender que es algo complicadísimo. Otra pregunta que tenemos yo en Instagram dice Sky is the Age, que un usuario anónimo.
Dice, el gráfico de la cábala es usado como amuleto, ya sea tatuado o en joya. ¿Qué opinan? Todo ya es una contradicción. Después en Twitter nos llegó algo parecido de un usuario que se llama Avi, que es un conocido, pero no voy a nombrar el apellido, que dice también, me da ganas de tatuarme ese símbolo. Y estamos viendo cómo se perdió tanto el norte que un tatuaje es una prohibición del judaísmo. Está prohibido tatuarse, ya quizás lo haremos en otro podcast. Es un episodio buenísimo para hablar de tatuajes. Pero justamente estás queriendo llegar al nivel de desarrollo más alto empezando con el pie izquierdo. Claro. Entonces no va, así no funciona, hay que construir la casa en forma ordenada. Y un usuario de Twitter, Olga, que nos mandó una comparación impresionante con el juego de la rayuela, donde se sube hasta el cielo, y el árbol de la vida, que es el orden de la Sefirot. Como ese usuario cuenta que ve la cábala en muchos aspectos, y es verdad, como el juego trata de llegar a la tierra, al cielo, y la miel es parte del objetivo de la cábala, conectarnos con el Ein Sof y con esa misma forma. Entonces también es un comentario que aporta mucho. Hay un par de cosas que quedaron tal vez colgadas en el tintero. La primera, que para el estudio de Kabbalah, básicamente hay dos grandes estilos. Porque, por ejemplo, uno puede ingresar muchas veces a alguna sinagoga sefaradí y entre Mijá y Arbit se ponen a hablar de Kabbalah. Es muy presente en la comunidad sefaradí, incluso no hay grandes sabios que dediquen un espacio de lectura de Zohar, por ejemplo. Es bastante frecuente. Del otro, es un estilo de estudio, de aproximación al estudio de Kabbalah que tiene mucho de leer, incluso sin entender, pero leer mucho. Sí. Hay otro estilo. O sea, dejarse influenciar por los conceptos, por las letras, o por las formas, o por los conceptos, de forma más espiritual sería, que racional, quizás, para poder decirlo de alguna manera. Sí, otra escuela de estudio tal vez tiene que ver con, ya mencionamos antes, el Ramjal, que hay un análisis casi explicativo. Entonces uno puede sentir de alguna manera cierto acceso, cierta comprensión, una construcción un poco más, utilizando de vuelta la palabra racional, no para decir que el otro lado no es racional, sino tal vez un método un poco más accesible o más, uno se siente más tranquilo, que va paso a paso tal vez entendiendo un poquito más. Eso digo para decir dos grandes aproximaciones al estudio de Kabbalah, grandes sabios de los dos lados, eso ni que hablar. Eso quería mencionar por un lado. Y por otro lado, algo que es importante. No estamos diciendo también que toda la cuestión esotérica no tiene que ser estudiada hasta que uno tenga un dominio absoluto del Talmud y demás cuestiones. ¿Por qué? Porque si bien esta era una postura, tal vez en el pasado, también los grandes líderes de las generaciones más cercanas se dieron cuenta de que muchas veces aquel que tiene ganas de una aproximación al judaísmo le falta, o queda un poco seco, entre comillas, estudiando solamente las leyes y algunos conceptos talmúdicos, y tener una aproximación o un contacto con lo que decíamos antes, lo más esotérico, también le sirve, le da más ganas, le suma pimienta a la vida, por decirlo de alguna manera. Con lo cual hay muchos libros que, si bien no utilizan el lenguaje absolutamente cabalístico, sí o no se venden como Kabbalah, claro, sí tocan conceptos que están muy relacionados. Para mencionar algunos de ellos, sobre todo para ver si alguno quiere tal vez tener cierto acceso. Que fue una pregunta de Idel en Twitter que nos recomienda para introducirse en el mundo de la Kabbalah. Entonces, tal vez el Michtav Meliahu de Rav Dessler tiene muchos conceptos que están relacionados con la Kabbalah. Rav Dessler era un gran cabalista. De hecho, en la parte 5 del libro, justo estaba leyéndolo ahora, son 5 volúmenes la colección de Michtav Meliahu. La parte 5 hay uno que se puede traducir como Introducción a la Kabbalah, y donde empieza a bajar los conceptos en forma clara y accesible a todos nosotros. También están en los libros del Ramjal, que ya lo mencionamos varias veces. Están traducidos en español la mayoría también. Mesilat Yesharim y Derech Hashem, que aparentemente son libros que uno tendría un acceso. Mirá qué lindo que son libros que tienen conceptos cabalísticos y uno los estudia en profundidad. El Nefesh HaChaim, también de Rav Chaim de Volozhin, el alumno directo del Gaón de Vilna. También hablamos del Tanya ya acá en otros episodios cuando hablamos de Chabad. Sí. Después, tiene mucho. Todo el movimiento del Hasidut introdujo muchísimo de la Kabbalah. De hecho, el Baal Shem Tov fue uno de los grandes. Si tenemos que seguir la cadena desde Rabbi Shimon Bar Yochai y después el Arizal, el siguiente quiebre lo hace el Baal Shem Tov. Así que los libros también de Hasidut, de Chabad y otros Hasidut también incorporan mucho de Kabbalah. Son libros de vuelta, no esperen que sean fáciles, son libros muy profundos, hay que saber cómo estudiarlos, pero también están en español, se pueden son un poco más accesibles. Son más accesibles, tal cual. Y después los libros de Ari Kaplan también. Sí, Ari Kaplan, mencionábamos antes, también fue bastante polémico porque él tradujo muchos textos que en realidad no estaban. La idea no era que él tiene una traducción del Sefer Yetzirah. Sí.
Aryeh Kaplan amerita un episodio por sí mismo porque fue una figura muy polémica, un genio, pero ridículo lo que sabía. Y fíjense si tienen acceso a alguno de sus libros, las notas al pie que hace, de alguna frase que pone nota al pie, la cantidad de fuentes que pone por Sí, cada. sí. Una cosa Un impresionante. hombre rabino, cabalista, que murió muy Muy joven joven. y que hizo una obra impresionante Sí, de enriquecedora del judaísmo. sí. Esto tal vez para aquel que tenga ganas de adentrarse un poco, pero va a ser imposible si de antemano uno no se predispone a estudiar, es decir, a dedicarle tiempo. Y algo que es importante también, quiero dejarlo dicho, el Rav Dessler menciona mucho, el tema de la Kabbalah tiene que ver también con el receptor. Ahora, utilizando el ejemplo, no para faltar al respeto, porque el tema de los tatuajes es simplemente como disparador. Muchas veces ocurre que una persona que ni siquiera está o ni siquiera tiene ganas de cumplir Torah o Mitzvot, no digamos aquel que está en la lucha y que está, pero aquel que no tiene ganas de cumplir Torah o Mitzvot, no, yo quiero estudiar Kabbalah simplemente. Van de la mano, o sea, la Kabbalah es una parte del judaísmo y cuanto más uno se va pegando a Dios cumpliendo Torah o Mitzvot, mejor va a poder recibir estos conceptos. No son cuestiones separadas. Seguro, incluido el refinamiento de midot, de Claro. cualidades humanas también. Uno puede ser un violento y estudiar Kabbalah o ser un. Justamente, si uno no va a buscar el cambio, uno se convierte en un teórico, y ya dijimos varias veces que uno puede ser realmente un gran licenciado en Kabbalah, un gran teórico de la Kabbalah. Pero la Kabbalah teórica, así como la Torah teórica, no solo el judaísmo busca. El judaísmo busca hacer de esto una forma de vida que lleve al refinamiento, que nos cambie como personas. Si no estamos buscando ese cambio, nos vamos a quedar justamente en un montón de conceptos y números y letras. No hablamos de la gemataría también, que también los valores numéricos, pero son cosas que si uno no busca con el objetivo correcto, termina mal, porque están agarrando una herramienta muy poderosa y usándola de la forma no indicada. Y tengan cuidado, esto como, tengan cuidado con los chantas que están dando vueltas, porque obviamente esto genera mucho interés, es muy llamativo, pero la cantidad de chantas y mentirosos que dan vuelta y que intentan lucrar con estas cuestiones digamos, es como decía antes Johnny, vos podés poner Kabbalah y buscar Kabbalah y ahí tal vez salen más Resultados. resultados que poniendo Torah. ¿Cómo Sí. puede ser? ¿Sí? No hay Kabbalah sin Torah. Pero bueno, hay gente que intenta hacer eso. Kabbalah sin Torah, eso es una mentira y nadie que de verdad esté más o menos metido en ese mundo va a aceptarlo. Es imposible. Así es. Vamos a tener los últimos comentarios que tenemos Claro. en el tintero. Dice Herbert en Twitter, hay cosas simples que no se hacen. Y si lo simple no se hace, ¿qué pasará con lo complicado? Es justamente Claro. el punto que estamos hablando, que es la construcción que se hace del mundo, mundo judaico, del desarrollo filosófico. Hay escalones, hay niveles, hay pasos a seguir. No quita que uno complemente a otro, que uno se adelante un poquito a pispear el otro para darle Sí. valor, darle más contenido a un eslabón, en el nivel donde está. Pero de vuelta, como muy bien dice, hay un orden, es una progresión que uno tiene que hacer de a poquito y mejorar así. Después voy a tener las últimas dos. La última quizás no da pie para el próximo capítulo, lo vamos a contar poco. Contar cómo querés contar lo que dice Alfred, la primera pregunta que hace. ¿Hay alguna postura en la Kabbalah de que exista el multiverso? No sé, Zuckerberg se llama el dueño del multiverso, así que puede tener algo que ver. Está el de Marvel también, el multiverso de Marvel de los superhéroes también. Ok, no, pensé que se refería a. El multiverso es que hay muchos universos y la verdad es que Está relacionado un poco. está relacionado un poco. De hecho, la teoría de cuerdas que habla de todas la teoría de cuerdas en física que habla de que las probabilidades todas existen y solamente que uno elige un camino por el cual seguir, es algo muy asociado con la Kabbalah también, que todas las opciones son posibles. Y les doy un ejemplo claro y rápido. Muchas veces el patriarca Isaac la Torah cuenta cómo fue ofrendido en el altar por un orden de Dios, una prueba que le hizo al padre y a él también, que los acercó al altar. Y bueno, después al final le dice no lo toques, fue una prueba, una broma para la cámara. Entonces, en ese momento. De ahí lo sacó. De ahí lo sacó. En un momento, muchas veces en la tefilá decimos porque la ceniza de Itzhak está en el altar. Dice, ¿qué es ceniza? Es porque el corbán se sacrifica, el animal se sacrifica, después se quema y la ceniza queda ahí puesta. Acá no hubo no degolló ningún animal, no lo mató a Itzhak, ni siquiera lo tocó a Itzhak. Itzhak, así como lo ató, lo desató y lo bajó. Pero nosotros hablamos de la ceniza de Itzhak, porque también hay una vida en potencia. O sea, lo que él quiso hacer Abraham cuando ofrendó al hijo, también valió. O sea, el mérito de Abraham está ofrendar a tu hijo. Entonces, la ceniza en un universo, en un multiverso, porque que también la ceniza está también en el altar. Entonces, sí, realmente hay un tema de multiverso. Lo que pregunta también de Cabanot. Es como la meditación en los nombres sagrados antes de ciertas acciones. Sí, tal cual. El tema de la meditación, seguro le vamos a dedicar un episodio porque hay mucho para hablar de la meditación judía. De hecho, entre paréntesis,
Aryeh Kaplan tiene un libro al respecto, pero está bastante presente, más presente de lo que uno creería y amerita un episodio por sí mismo el tema de la Seguro. meditación en el judaísmo. Sí, y vamos a terminar con el comentario de Patricia en Twitter que dice, ¿la enseñarían a no judíos? Y la verdad es que la pregunta, primero, escuché a una persona decir, no, ¿saben qué? La Torá es para judíos y la Kabbalah es para todos. Frases así son de esta gente que mencionamos antes, que lo que quiere es convencer y Vender. aumentar el público. Claro. Eso no es cierto, la Torá y la Kabbalah no se pueden separar, van de la mano, y así como hay mitzvot para no judíos, también hay un complemento cabalístico a esas mitzvot que son para no judíos, no son para judíos, y de hecho nos da pie para el próximo capítulo, quizás, o el que viene o el siguiente, veremos cuándo, Sí. pero vamos a hablar justamente de Torah para no judíos, cuando habla de 7 mitzvot de Noah y un montón de mitzvot que realmente, donde el judaísmo no se cierra solamente en los judíos, sino que... El rol de los no judíos en el judaísmo. Tal cual, el rol tal cual, ese sería el título, quizás vamos a ver qué Torah para los judíos parece como que vamos a venderlo, ¿no? ¿Qué opinas? Vamos a Sí, decir que no también. queremos hacer. Por Tal eso. cual. Entonces, bueno, eso ya para la vez que viene. Para cerrar este capítulo, ¿te queda algo más en el tintero? No. No, Entonces, justamente... simplemente tengo palos para los mentirosos, pero ya hablamos bastante. Por eso, entonces entendemos que la Kabbalah es algo profundo, es algo judío, es parte del judaísmo, es parte central del judaísmo, pero de vuelta, como dijimos, es en pos de un objetivo. Tiene que ser algo práctico, no una teoría. Yo no me puedo quedar con la teoría y ser un analista de la Kabbalah. Vas a ser un gran licenciado en Kabbalah, tendrás tu tesis doctoral en Kabbalah, sí, y bienvenido sea, pero no es eso ser un cabalista. Cabalista es cuando la Kabbalah se hace parte de vos, así como estudiar Torah se tiene que ser parte de vos y no puedes ser un teórico de la Torah, porque pensar que hay que hacer el bien, pero no hacerlo, es justamente la filosofía contraria a lo que la Torah plantea. Entonces agarremos la Kabbalah como un condimento y como una pata más de nuestra mesa, que es el judaísmo y es el tikkun olam, es llevar al mundo a su perfección, a su corrección, pero depende de nosotros usarlo en forma equilibrada, en forma sana, con una buena guía, y para llegar después al camino que queremos, que es a la perfección, al mejoramiento, y no que se quede en el tintero, en lo abstracto o en lo falta de concreción. Hasta acá llegamos hoy, como siempre les decimos, suscríbanse al canal, coméntenlo, compártanlo, demás, etcétera, y los esperamos en el próximo episodio.